Que Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahabushai, Ba'ashem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Que esta va a ser otra lección, Dios mediante sea una lección edificante para el electo. En el tema de hoy, hermanos, nomás voy a entrar a esto, esta escritura aquí, que he estado meditando mucho, especialmente ahorita con las diferentes situaciones que uno pasa, en esta vida, las cosas que estoy pasando, los problemas, todas estas cosas, que en el mundo, te pueden zarandear de la verdad, te pueden, poner, como la escritura dice, las carencias del mundo, tener tu pata muy metida en el mundo, no es una cosa buena, y por eso Yahabushai nos dijo, que nos separemos de este mundo maligno, que no tengamos amistad con el mundo, porque es básicamente te conviertes en un enemigo de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, y hay diferentes ejemplos, cosas que están pasando ahorita en el espíritu, que nos deja saber por qué nos tenemos que separar más y más de este mundo, y por eso aquí en esa escritura que voy a leer, al fin del día, tenemos a nuestro poder Yahweh Ba'ashem Yahabushai, y tenemos que utilizar eso más que nunca, de la fe que tenemos con él, realmente, ¿cómo se dice? Involucrarnos más en el ministerio, obviamente, y separarnos más del mundo, porque el mundo te va a dar problemas. Sabemos que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ganar nuestro pan de cada día, pero el punto es, que ese no es el fin de nosotros. Nuestra prioridad es esta verdad, y a veces cuando estamos pasando ciertas cosas, y no sabemos la solución, ahí es donde ya tienes que dejársela al Señor Yahweh Ba'ashem Yahabushai, y eso es algo difícil a veces porque tú quieres, y ahí es donde el orgullo, nace, ahí es donde, te empiezas a sentir más de lo que eres, porque no te estás humillando a Yahweh Ba'ashem Yahabushai, y dándole a él el reconocimiento que tú no lo puedes hacer, que ocupas de su mano, ocupas de su misericordia, porque todos hemos pasado ciertas cosas, todos, como la escritura dice, nuestra justicia son como garras sucias, todos hemos pecado, todos hemos caído, y por eso el sacrificio que Yahabushai hizo, es tan importante, porque tenemos gracia. Cuando él subió a esa cruz, ahí es donde obtuvimos la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahorita, y por eso vamos a empezar aquí con 1 Pedro 5:1, dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Yahabushai. Nuestro Señor Yahabushai, él sufrió, él estaba pasando cosas que nosotros ahorita estamos pasando, por eso la escritura dice que él es el autor y consumidor de nuestra fe, él acabó su meta, y en esa carrera que nuestro Señor Yahabushai hizo, nos dejó muchos ejemplos, muchos tesoros de sabiduría y de cómo navegarnos en estos últimos días, igual Pablo, Pedro, todos estos hombres, que seguían a Yahabushai, ellos dejaron ejemplos de cómo ser y cómo no ser, So, aquí cuando leímos y testigo de los padecimientos de Yahabushai, que soy también participante de la gloria que será revelada, So, igual como estamos sufriendo, igual como pasamos ciertas cosas, el Señor ahí nos está reservando nuestros tesoritos allá en los cielos, cada labor que hagas, en el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, tú le estás entrando a tu cuenta espiritual, aunque a veces tu cuenta carnal no tenga lo que a veces requieres o lo que tú quieres que tenga tu cuenta carnal, porque los pasos del hombre, el Señor los navega, y a veces no estamos preparados para ciertas cosas, y por eso el Señor nos detiene en obtener ciertas cosas, So, aquí dice: apacentar la grey de Dios que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ese es el espíritu que cada uno de nosotros
debe tener en estos últimos días, man. Complacer hacer esta labor. A complacer ir a las calles, man. Aunque a veces la carne te diga, no vayas, un día no pasa nada. Ahí es donde entra el diablo, man. Y ahí es donde quiere meter semilla el vato este. ¿Ok? Y es lo que está pasando con esta gente del mundo, man. El diablo ha plantado su semilla y ellos han sido consumidos, man. Ellos completamente están dados al sistema que Esaú, basado en Satanás, están tratando de implementar en todo el mundo. ¿Ok? Y es lo que está pasando, man. Por eso ahorita hay todo este pedo de AI. Hay todo este pedo de estos diferentes aparatos de Apple. Todo esto es para que te confundas, man. Y cuando vengan los tiempos donde decisiones van a tener que ser tomadas, tú no estés preparado o estés en un espíritu bien engañado, man. Donde no vas a saber ni qué pedo. Y ese es el espíritu que nosotros no tenemos, man. Nosotros tenemos el espíritu de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Y Dios mediante, man, podamos mantener la fe hasta el fin, ¿ok? Porque de eso se trata todo esto. El que aguante hasta el fin, ese mismo será salvado, la escritura dice, ¿ok? Parte de esa salvación es a implementar esto, lo que dice aquí en versículo 2, darle de comer a las ovejas de Yahweh Shai. A Pedro le dijo 3 veces, hey Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas? O dale de comer a mis ovejas. Ese es el amor más grande que podemos enseñar a Yahweh Shai, man. Caminar en sinceridad, caminar de una manera opositiva a la forma de la cual el mundo está caminando, ¿ok? Eso le da agrada a nuestro poder, ¿ok? Aquí vamos a continuar leyendo, dice, versículo 3, no como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, de las ovejas. Un ejemplo, man. Eso es un trabajo bien importante. Y a veces, uno entrado en todas estas cosas del mundo, pierdes ese pensamiento, man. No que lo pierdas, pero no lo aplicas a su máximo grado, ¿ok? Porque, hey, man, los viles, todas estas diferentes cosas, man, a veces te estresan, te tienen en un espíritu como el hermano de Los Ángeles, Dawada nos dijo una vez, en un espíritu de burnt out, que básicamente estás, bien acabado, man, estresado, no quieres hacer nada, y eso puede pasar, y va a pasar a veces, man, y por eso el Señor nos ha dado estos diferentes elementos como ungirnos, los diferentes rezos en el hebreo, okay, para poder combatir de manera correcta todas estas diferentes plagas que nos están tratando de atacar, que nos están tratando de quitar nuestra corona, ok. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria, y eso es lo que estamos luchando, hermanos. Estamos peleando por esa corona, para obtener algo que el mundo, lo que el mundo te puede dar no se compara realmente, no hay comparación. Ojo no ha habido, ni oído o escuchado lo que el Señor ha preparado para aquellos que lo aman, el Señor tiene cosas preparadas para nosotros, y hermanos han hecho estas imágenes de AI, del reino, diferentes ángulos, y man, eso es algo extremadamente bonito, man, lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo, ok, aunque no lo parezca ahorita, cuando el tiempo venga, man, de que cuando empiecen a pasar todas estas diferentes plagas al mundo, nosotros vamos a saber que hicimos lo debido, man, que nos mantuvimos en la fe y luchamos esa buena pelea, ok, mientras todo el mundo, man, está completamente dado al pecado, aquí este vato estaba ahí, no se estaba moviendo, pero como estaba mencionando, man, es lo que nosotros tenemos, hermanos. Tenemos acceso a esto, a la grandeza, si se dice así, y vamos a ser grandes, Dios mediante, mantengamos la fe. Estamos leyendo, man, la corona incorruptible, en versículo 5 dice, igualmente, jóvenes,
está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, you know? Y a eso va el punto que quiero hacer ahorita con la escritura que quiero enfocarme más, you know, la humildad, man. A veces tú ni sabes que estás siendo orgulloso, ¿ok? El orgullo se manifiesta en diferentes formas, ¿ok? Y a veces cuando tú no pones atención a lo que estás haciendo, a lo que estás, potentemente involucrándote, ese es un espíritu de orgullo, man, porque cuando te humillas, consideras todo, man. Y esa es la época en la que tenemos que, es el espíritu que requiere esta época, man, porque estamos viviendo bajo una autoridad maligna. Este diablo, está a punto de enseñar sus cuernos, ¿ok? Y el diablo está esperando, man, que las diferentes debilidades que tengamos, van a ser utilizadas en contra de nosotros, ¿ok? Pero por eso ahí es donde la examinación, todas estas cosas, por eso el Señor dijo, Pablo habló de todo esto, que nos tenemos que examinar, ¿ok? Porque a veces, podemos estar haciendo una cosa que no es debida, ¿ok? Y esa es la importancia de la humildad, ¿ok? So dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este es el punto aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es lo que se manifiesta en una forma de humildad, man. Porque a veces tú dices, oh, yo lo puedo hacer, yo puedo hacer todo esto. Y ahí te estás chingando tú mismo, man. Te estás derrotando, porque no estás aplicando lo que nosotros tenemos que aplicar, que es que poner toda nuestra ansiedad sobre el Señor Yahweh Bashem Yahushai. Obviamente no estoy diciendo que no te preocupes, por ciertas cosas, eso va a venir. Pero llega un punto, man, donde tú tienes que decir, ¿sabes qué? Hey, Yahweh Bashem Yahushai, tú haz lo que tengas que hacer, man. Yo nomás soy tu siervo y Dios mediante sea algo que me dé provecho. Ok, porque aquí estamos leyendo, man, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor nos está cuidando cada día, hermanos. Cada día, cada momento que caminamos, las diferentes situaciones que pasamos, las cosas que se nos quitan. Ese es el Señor cuidándote, porque a veces cierta gente no te va a dar provecho, y viceversa. A veces el Señor te une a cierta gente, porque esa gente te va a dar provecho, y así tenemos que ver todo esto. El hombre espiritual juzga todo, y todo es espiritual, man. Si tú estás en esta verdad, ten por cierto que todo lo que te está pasando, man, es por el Señor Yahweh Bashem Yahushai, porque no eres un bastardo, eres un hijo del Todopoderoso. Y por, como es la cosa, como se dice, por default, vas a hacer eso, man, vas a pasar ciertas cosas, porque el Señor lo requiere. La otra lección que hice, leímos el horno de aflicción, y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio horno quemando a cierta temperatura, unos más que otros, pero eso no significa que el Señor no esté trabajando contigo, el Señor está trabajando diariamente, man, en cada uno de nosotros. Y por eso es la importancia de la humildad, porque a veces puedes decir, yo nomás me está pasando esto porque esta gente, esto, y no estás aplicando que es el Señor el que está haciendo todo esto. Y ahí es donde te da miedo, man. Ahí es like, fuck, pero como dice aquí, man, vamos a leerlo una vez más, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es lo más importante que tenemos que aplicar, que sabemos que tenemos un enemigo,
Sabemos que esta sociedad fue creada para oprimirnos, y por eso el versículo anterior, man, hey, sabiendo todo esto, hey, mejor deja que Yahweh Ba'Shem Yahushai, corrija todo. Hey, a veces estás pasando una situación y por no darle el crédito a nuestro poder, esa situación puede prolongarse un poco más que lo que debía de haber prolongadose. ¿Ok? Y ahí es la importancia de la humildad, man. El que se humille, el Señor lo va a exaltar. Y tenemos enemigos, tenemos problemas en la carne, problemas con tus hijos, tu mujer, trabajo. Y como he mencionado, man, llega un punto donde, hey, déjaselo al Señor Yahweh Ba'Shem Yahushai, man. Dejemos que Él haga lo que tenga que hacer. ¿Ok? Y, yeah, man. Estaba en mi espíritu hacer esta lección y Dios mediante estoy así edificante, Pero con eso quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra del Molino. Y quiero mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Voy a decir Shalom.